a Marcelo Koinín, diputado de Frente de Todos, para también ver su análisis, cómo lo vio al presidente el día de ayer. La cuarentena dio resultados, ¿sí? La cuarentena lo que permitió es que de un contagio de duplicación que se tardaba 3 días, hoy para ese mismo resultado se necesiten 10 días, lo que no es menor, ¿verdad, diputado? Así es, yo comparto la idea de que tuvimos, por suerte, al presidente que tenemos que tener, ¿no? Digamos, un presidente mesurado, con fundamentos, que explica, que hace entender a este proceso colectivo que es la cuarentena. En un momento él lo dice con mucha claridad. Yo puedo dar una orden, pero si esa orden no se cumple, la idea de la cuarentena no sirve. La cuarentena la hacemos entre todos. Y tuvimos un presidente que, ocupado de estos temas tan graves y preocupado por la salud de todos los argentinos y las argentinas, nos explica cómo fue evolucionando esa cuarentena y cómo esa cuarentena nos permite tener menos muertos. Y esto es una cosa muy concreta, ¿no? Digamos, la cantidad de contagios y la cantidad de muertos en la Argentina se frenaron, esa curva se frenó, que se multiplicaba exponencialmente, se frenó gracias a eso que estamos construyendo entre todos los argentinos, que es la cuarentena. Bien, a ver, cuando habló con respecto a esta posibilidad de cuarentena administrada, ¿verdad? Habló más que de provincias, sí que los gobernadores se iban a proponer, pero por ahí de pueblos más rurales, de pueblos que no tengan por ahí entrada y salida de habitantes, de que puedan tener un control, de que su movimiento económico y su movimiento social pertenezca propiamente al lugar donde se vive. ¿Esto es así o puede llegar a tener una proyección más para provincias enteras? Yo creo que el concepto que usa Alberto de cuarentena administrada tiene que ver con que todos sabemos que tendremos que ir saliendo de la cuarentena y, como decía la compañera, lo ideal es que salga siempre dando nuevos pasos y no tengamos que retroceder con toda la pérdida que esto significa en vidas humanas y económicamente. Por eso esa administración de la cuarentena tiene que ver con implantar o ir generando una lógica de la transición. En esta lógica de la transición, y esto lo que yo tengo entendido que es parte del reclamo o de los planteos más que del reclamo de los gobernadores, ¿qué sucede con aquellos lugares? Y esto lo planteaba en términos conjeturales, igual que lo planteó el tema de salir a correr. ¿Qué va a pasar con esa administración de la cuarentena? Bueno, esa administración de la cuarentena, ¿qué pasa con esos pueblos que son pequeños, que no tienen relación con ningún infectado, que tienen distancia respecto de los centros? Es decir, todas estas cuestiones son las que Alberto Fernández matizaba para pensar en la apertura gradual de esa cuarentena. Diputado, por ejemplo, al pyme o al pequeño empresario se lo empieza a dejar afuera sin alternativas de poder salir adelante. Es decir, hasta ahora se va ayudando primero a los de los 10.000 pesos, se va ayudando como se puede y de a poco. Pero el empresario, el pyme que está esperando tener un banco que lo ayude para poder pagar los sueldos, aquel que está buscando para pagar un alquiler de su local, se empieza a ver una especie de letargo en las decisiones que lo van a incumbir a él, entonces se empieza como a generarse una especie de impaciencia. Esa es la palabra, Juan. ¿Cómo se responde a esa persona que ya no mira al presidente de la misma manera? Está esperando que le den algo para morigerar su situación. Mirá, yo creo que Alberto, cuando habló en la apertura de las sesiones extraordinarias el 1 de marzo, dijo una cuestión que muchos entendían que era solamente para sacarnos de la tierra arrasada que nos dejó el gobierno macrista, que era que iba a atender a todos pensando por los que más necesitan, ¿no? Y me parece que esto no se restringe solamente a esa reconstrucción económica para la cual fue votado Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino que se refleja también en esta pandemia, que es un hecho nuevo, que es un cisne negro, como se suele decir en términos teóricos. Es caminar sobre tierra virgen, digamos. Nunca nadie estuvo en una situación parecida. Pero el criterio sigue siendo el mismo. Empezar por los que más necesitan y ir llenando los cajones desde abajo, ¿no? Digamos, esta es un poco la idea. Seguramente que las pymes y los sectores productivos van a ser parte del desvelo de... Sí, ahora nos vamos a meter con todo lo que... Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar?
Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.